Es un gusto y un placer poder platicar de esto, ¿verdad? Interesantemente, cuando uno lee al respecto del envejecimiento, como mencionaste hace un momento, uno no lo toma en cuenta, ¿verdad? Que siempre mantenés la distancia entre los que vienen o con los que están contigo o con los que vienen abajo, mantenés la misma distancia. Pero los años pasan, pasan y pasan. Mi cumpleaños fue ayer, ¿verdad? Cumplí 62 añitos, ¿verdad? Pero pasan y pesan. Entonces, con respecto a eso, me decidí a platicar sobre el envejecimiento, ¿verdad? Y el papel preponderante del glutatión. Entonces, hay una serie de teorías y una serie de cosas sumamente interesantes que encontré que me voy a permitir compartir con ustedes. Entonces, voy a poner ahorita la pantalla para poder compartirla y entonces empezar en la materia. Perdón, voy a pasar todas las... Ok, vamos por ahí pues. Entonces, algo que es interesante, ¿verdad? Sobre todo esto que estamos platicando, es de que, como mencioné hace un momento, los años pasan. Los años pasan y van dejando su huella indeleble, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos dicen, hagamos ejercicio, no fume mucho, no tome mucho, no coma mucho comida chatarra, vacúnese, vaya donde el doctor de vez en cuando. Y nos lo dicen, pero no lo hacemos. Entonces, parte de la plática viene diseñada para que veamos algunos detalles que son importantes. Para hablar de generalidades, interesantemente, la expectativa de vida en el año de 1400 era alrededor de 30 años. No sobrevivían más. Era un grupo muy específico de gente los que vivían más. Muchas enfermedades no tenían curas. La Edad Media era oscurantista y entonces no había manera de salvarse de muchas cosas, ¿verdad? Para el año 1800 era de 37 años. No había subido mucho, que digamos. En Estados Unidos, para 1900, la expectativa de vida era de 49. Conforme los avances han ido dándose en el siglo pasado, en el milenio pasado, ¿verdad? Ya en Estados Unidos, en el 2018, se llegó a los 80 años. México anda por 78 años. Y en Guatemala, en el 2018, para los hombres 76.9, perdón, las mujeres 76.9 y los hombres 71 años. Esa es la expectativa de vida, según la Organización Panamericana de la Salud. Pero hay que recordar que en Guatemala tenemos una mortalidad infantil enorme todavía, ¿verdad? Entonces, conforme el tiempo ha ido avanzando, se han generado nuevas especialidades. La medicina antiedad ya existe, ya es un hecho. Hay muchísimas ramas de la misma: nutrición, deporte, ejercicios, etcétera. Y ellos son especialistas propios de las personas de la tercera y de la cuarta edad, ¿verdad? Y me llamó la atención esta descripción de un médico que trabaja cabalmente la era antiedad, el doctor James Baupel, de la Universidad de Duke en Estados Unidos. Y él propone en su libro que no existe evidencia de que la expectativa de vida humana esté ni siquiera cerca de los límites finales. Eso quiere decir que se va a seguir avanzando. 100 a 120 años es una meta alcanzable con la tecnología actual y que obviamente poco a poco vamos a ir desarrollando. En el siglo XX, muchas de las mejoras, probablemente las personas que tengan 15, 20, 25 años no vivieron eso, pero muchas mejoras en la salud laboral, en el estilo de vida que es diferente de hace 50 años, la era de los antibióticos que vino a mejorar enormemente la sobrevida de las personas para tantas infecciones que mataban a las personas, el advenimiento de las vacunas y la mejoría en los cuidados médicos. Por ejemplo, yo específicamente en el área de cirugía pediátrica, yo opero muchos recién nacidos, pero hace 70 años todo lo que yo hacía, todos se morían, 100%, la mortalidad era enorme. No habían anestesiólogos de niños, no habían cirujanos de niños. A veces algún adulto operaba a niños y poco a poco fueron empezando a hacer esas mejoras. Pero hace 70 años todos se morían.
Ahora hemos avanzado muchísimo, tenemos cuidados prenatales enormes, nutrición parenteral, antibióticos mejorados, infectólogos, neonatólogos y una serie de cuidados médicos que han aumentado muchísimo. Pero en el siglo XXI todavía vamos un paso más arriba. La neurociencia que ha ido avanzando, la genética que cada vez es más. Ya ven ustedes que las vacunas que nos están proponiendo tienen ahí su toque al ARN mensajero, y eso es genética. La epigenética, el mismo glutatión y el mismo donador de cisteína, que es el inmunocal, el optimizer, maneja un gen ahí que les voy a hablar más adelante. Y del tratamiento médico individualizado, poco a poco, que ha hecho que nos logremos desarrollar mejor y la sobrevida sea mayor. Obviamente también en los Estados Unidos, por ejemplo, 65% de la población, 15% de la población son mayores de 65 años. Y entonces, poco a poco, se van a ir enfermando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y las causas de muerte son las que ustedes pueden ver ahí. Ataques del corazón, derrames, diferentes tipos de cáncer, colon, gástrico, ovario, mama, etcétera. Artritis, Alzheimer, Parkinson, cataratas y otras son enfermedades que les van a dar a estas personas, y un denominador es que todas estas características que les acabo de mencionar, todas estas causas, el estrés oxidativo lo tienen, y por ende radicales libres y una serie de elementos que van a llevar a las células, a los órganos, invariablemente a la muerte. Voy a hablar brevemente de una serie de teorías con respecto al envejecimiento, porque me pareció interesante todo lo que se habla de lo mismo, ¿verdad? Pero hay una serie de teorías. Es increíble la cantidad de documentación que hay al respecto, pero hay que leerlo porque si no nos quedamos en el aire, ¿verdad? Teoría de la herencia, envejecimiento celular, desechos metabólicos, autoinmunidad, desequilibrio homeostático, mutaciones y teoría del error. Vamos a hablar brevemente cada una de ellas. La teoría de la herencia, pues obviamente el ciclo de vida se va terminando por las características genéticas, que las características genéticas van pasando de generación en generación en cada uno de nosotros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los bisabuelos, etcétera, porque nos han dado características del pelo, si somos calvos o si somos peludos, pelo rubio, ojos azules, etcétera. Todas esas características vienen transmitidas genéticamente. Y de igual manera, ciertos genes de salud y enfermedad. Si la persona es más propensa a padecer del corazón, a padecer de la tiroides, a tener diabetes, etcétera, ¿verdad? Como bien ven acá, diferentes características, ¿verdad? Pelirroja, ojos azules, arrugas en la frente, calvicie en el hombre, y entonces todo esto son elementos que han sido heredados genéticamente, porque nuestros genes tienen un montón de cromosomas que nos dan cada una de las características que nosotros tenemos. La segunda teoría es la del envejecimiento de las células. Las células se van volviendo viejas, algunas ya no pueden tener la capacidad para reproducirse porque todas las células de nuestro cuerpo se reproducen, solo las neuronas se cree que no. Y déjenme ponerles un ejemplo. Los glóbulos rojos de nuestra sangre, que son los que más, una de los más numerosos, son los encargados de llevar el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo, viven alrededor de 120 días. Y entonces se van reponiendo en la médula ósea, se van reponiendo, porque un globulito tiene la capacidad de generar a otro por la carga genética que hay adentro. Y así es como se van reproduciendo nuestras células del riñón, las células de los huesos, las células de todos los órganos, ¿verdad? Y entonces el envejecimiento, según esta teoría, está programado por la capacidad limitada de las células para reemplazarse. Ya no se pueden reproducir más y entonces el cuerpo empieza a no funcionar de acuerdo como debería de hacerlo en condiciones ideales. Entonces es lo que sucede, ¿verdad? El estrés oxidativo empieza a atacar a una célula que es normal, empieza a atacar la pared celular, la membrana celular, todas las organelas que están adentro de la célula y el mismo núcleo. Y entonces, al atacar el ADN, el núcleo y todo esto, empieza a destruir totalmente la célula y esta ya no se va a poder reproducir. Otra teoría
Y esta es muy importante porque es la teoría de los desechos metabólicos. El envejecimiento está causado por acumulación de sustancias nocivas producidas por el metabolismo de todas las células. ¿Y cuáles son esos? Son los radicales libres. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo, como hemos platicado en algunas ocasiones anteriores, todas utilizan oxígeno, necesitan oxígeno, todas queman glucosa y en ese afán producen una serie de desechos que nuestro cuerpo tiene la capacidad de estarlos eliminando todo el tiempo, pero algunos de ellos no. Y entonces cuando los radicales libres empiezan a tomar el barco en el hígado o en el riñón, empiezan a haber enfermedades renales. Entonces la acumulación de estas sustancias con el funcionamiento normal de los tejidos producen endurecimiento de los órganos, pérdida de la elasticidad y deterioro de las funciones. Y eso aplica al riñón, a las arterias, al hígado, al cerebro, a los músculos, a todos los órganos de nuestro cuerpo. Como bien mencionamos, los radicales libres, ¿qué son? Son moléculas que van a tener un electrón desaparejado, no tiene parejas. Tienen que ser 2, 4, 6, 8 y así se van, ¿verdad? Entonces, si no tiene un electrón que se salió de su órbita, ese electrón empieza a buscar un electrón de otra celulita a la par y desestabiliza esta. Y este otro empieza a buscar un electrón de esta y desestabiliza la otra célula, ¿verdad? Entonces, eso produce óxido. Literalmente, nos vamos oxidando y los órganos se empiezan a oxidar. Como mencionamos hace un momento, el organismo los produce y tiene sus mecanismos específicos para poder eliminarlos de una manera adecuada. Pero cuando este desbalance empieza a ser demasiado evidente, es cuando empezamos a enfermarnos. Y dicho sea de paso, menciono que el tabaco y los hidrocarburos, el diésel de las camionetas y el de los vehículos automotores, es de lo más dañino que hay porque son de los que más radicales libres producen en el cuerpo humano. Acá tenemos un ejemplo de los radicales libres y cómo envejece uno a nivel de la piel. Y con este ejemplo lo podemos generalizar a todo el cuerpo. Acá tenemos células cancerosas que empiezan a dar problema, ¿verdad? Y entonces los radicales libres van a contribuir al envejecimiento quitando un electrón que le hace falta a las células del colágeno. Entonces quitan los electrones de estas, empiezan a diseminarse. Estas células ya no tienen el poder de regenerarse y en algunas oportunidades pueden degenerar y empezar a tener generaciones de células ya con el degenere, por así decirlo. Le hace cáncer. Desde otro punto de vista, la piel pierde su elasticidad, luce seca y arrugada porque los radicales libres afectan también a la piel normal que está acá, le quitaron sus electrones, tuvieron muchos radicales libres y se empieza a perder la calidad de la piel. Acá tenemos un ejemplo de cómo funcionan los radicales libres y los antioxidantes. Todos funcionan de una forma bastante parecida. Tenemos un radical libre, la mayoría son de oxígenos, no todos son de eso, pero hay una serie de elementos que los forman. Y entonces el radical libre pierde acá un elemento, pierde un electrón acá. Entonces se desestabiliza y este genera mucho daño a los tejidos. Así es como funcionan, porque esto se multiplica por 100, por 1000, por 10,000 y por 100,000. Entonces, los antioxidantes juegan un papel enorme al donar electrones a estos radicales libres para irlos reduciendo y que no causen tanto daño. Y por eso es que nos recomiendan el zinc, el selenio, la vitamina C, la vitamina D, todas estas son muy buenas funcionando. El glutatión, por supuesto, es el papá de los pollitos, porque sin él no funcionan los demás adecuadamente, ¿verdad? Entonces, el glutatión es sumamente importante para también detener el proceso de los radicales libres. Otra de las teorías es la teoría de la autoinmunidad. Nuestro mismo cuerpo tiene un sistema inmune enorme que tiene grandes características y que nos defiende de las infecciones bacterianas, virales y de todos los entes que nos pueden atacar. Pero el sistema inmune también puede rechazar a sus propios tipos de tejido a través de la producción de anticuerpos autoinmunes que actúan en contra de sí mismo y teniendo como resultado la autodestrucción de los mismos.
Aquí tenemos unos ejemplos de enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Alergias, esclerodermia, enfermedad celíaca, diabetes tipo 1, artritis, asma, enfermedad de Addison, psoriasis. Solo aquí tenemos prácticamente 30, casi 25 ejemplos, 30, ¿verdad? Alopecia, enfermedad de Crohn. Y entonces así podemos describir una enorme cantidad. Todas estas siguen y siguen y siguen si no hay un proceso que las logre regular. Y ahí es donde también el glutatión, como ya he mencionado en algunas pláticas anteriores, el glutatión juega un papel sumamente importante en el sistema inmune, tratando de regularlo de una manera adecuada. La otra teoría es del desequilibrio homeostático. Traduciéndoles al español, ¿verdad? La homeostasis de nuestro cuerpo viene dada prácticamente por todos los órganos, pero es la que mantiene nuestra presión en un nivel normal, nuestra azúcar en la sangre en un nivel normal, la frecuencia cardíaca normal, la cantidad de respiraciones por minuto, el volumen de sangre que tengo. Entonces, eso es homeostasis, mantener el pH de mi cuerpo. Pero cuando tenemos desbalances, porque hay infección, porque hay fiebre, entonces esa homeostasis se desequilibra y enfermamos. Y entonces, cuando es demasiado grande este problema de mantener la homeostasis, el cuerpo no lo puede hacer, vamos a estar en serios problemas y el paciente puede fallecer por no lograr mantenerlo de una manera adecuada. Existen mutaciones también. Hay otra teoría de las mutaciones de los genes, ¿verdad? Cuando las células del cuerpo empiezan a desarrollar mutaciones. Nosotros venimos con una cantidad de cromosomas y de genes que son los que nos dan las características y estos comienzan a dividirse. Entonces, con la edad, a la hora de estas divisiones, puede haber mutaciones en los genes y las mutaciones no siempre son buenas. La mayoría de las mutaciones pueden ser dañinas y entonces las células y los órganos que tienen mutaciones funcionan menos eficientemente. Me llamó muchísimo la atención encontrar algo respecto a esto de los telómeros. Estos son los cromosomas. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, ¿verdad? Son 46 cromosomas. Entonces, los 46 cromosomas están formados por miles de genes que son los que nos dan las características a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pelo negro, ojos azules, pelo rojo, todas las características de nuestro cuerpo. Pero los telómeros son estas puntas rojas que ustedes ven en la fotografía. Entonces, lo normal es que los telómeros, literalmente les voy a hacer una comparación. Cuando nosotros tenemos las pitas de los zapatos en las puntas tienen una protección externa para que no se deshilache completamente la pita del zapato. Entonces, los telómeros en los cromosomas sirven de la misma manera. Mantienen protegido al cromosoma para que no se desflore todo y se destruya. Entonces, por eso ven un telómero joven, potente, vital, pero un telómero conforme se va desgastando, por el estrés oxidativo y por los radicales libres, se empieza a desgastar y entonces es muy reducida su capacidad de protección al cromosoma. Y entonces, ¿cuál es lo que sucede? Ese cromosoma es el que va a dar origen a las siguientes células. Entonces, si está lastimada la punta arriba, no tiene quien lo defienda y entonces esos genes pueden degenerarse. Entonces, la generación va empezando a causar degenere, y entonces las células se pueden malignizar o pueden ya no funcionar de una manera adecuada. Entonces, es sumamente interesante todo esto porque verdaderamente nos dice que todo es en la parte genética, mucho de ello. La teoría del error es muy parecida a la anterior, ¿verdad? Efectos acumulativos de una variedad de posibles errores en la producción del ARN y esta producción del ARN afecta a las enzimas que van a generar la duplicación de las células. Daña a las proteínas y puede producir a la larga muerte celular. Entonces, ahí sí estamos con problemas.
Hay un síndrome raro, este es el síndrome de Werner, en el cual estos pacientes tienen una vejez prematura. Estos tienen 25 y 30 años. Una de las características fundamentales es de que pierden completamente el pelo, desarrollan problemas en la visión, cataratas, estatura corta. En verdad parecieran bastante más viejos de lo que son. Y generalmente no llegan muy lejos en su vida porque generalmente mueren como a los 40 años. Entonces son errores cromosomáticos que pueden ocurrir, ¿verdad? Ahora, si ustedes analizan lo que les he platicado hasta el momento, todos tienen en común varias cosas. La herencia genética que cada uno de nosotros tenemos, el ambiente que de alguna manera nos va a afectar, no es lo mismo vivir en el campo que vivir en una ciudad, ¿verdad? Entonces todo eso es diferente. El hecho de que estemos expuestos a muchas bacterias, a muchos virus y a otros elementos nocivos para nuestro cuerpo, los propios cuidados o los abusos del mismo cuerpo, pero en general todas las teorías mencionan al estrés oxidativo y la formación de radicales libres como las causas fundamentales que van a dañar la parte genética de nuestro cuerpo para la reproducción. Entonces, ¿qué órganos son los que están afectados? Ya algunos de nosotros empezamos a tener eso, ¿verdad? Algunas de las personas que me escuchan usamos lentes, usamos aparatos para el oído, algunos tendrán algún marcapaso y así sucesivamente. El corazón, los músculos del corazón se ponen más gruesos con la edad y entonces la tasa máxima de bombeo y la capacidad para extraer oxígeno de la sangre va disminuyendo con el tiempo. El corazón no es tan efectivo, sobre todo si no se ejercita. Las arterias se van volviendo más rígidas, se vuelven tiesas literalmente conforme los años van pasando. Y eso se mira radiográficamente. Todos los radiólogos, cuando describen una radiografía, dicen la aorta se ve elongada y densa cuando hablan de una persona de 40, 50 años. Y eso es porque radiográficamente se mira tiesa la arteria más grande del cuerpo, ¿verdad? El corazón tiene que latir más fuerte para impulsar la sangre a las arterias menos elásticas. ¿Y qué sucede? Hipertensión. Así es como funciona esto. Los pulmones tienen una capacidad inspiratoria máxima y esta se va reduciendo entre el 40 al 70% dependiendo de si la persona hace ejercicio. Entonces ya no respiramos bien, ya no ventilamos mejor y eso es problemático, ¿verdad? Entonces acá obviamente vamos directo a un infarto de miocardio si tenemos los triglicéridos elevados, si no hacemos deporte, no hacemos ejercicio, no tomamos ningún medicamento, entonces seguro que vamos a eso. Y hacia eso le agregamos una carga genética de que nuestros familiares tuvieron ese problema en el pasado, ese va a ser nuestro futuro. Todos los órganos se van a afectar. El cerebro pierde parte de los axones que comunican entre una neurona y la otra. Estas también empiezan a perder una serie de neurotransmisores que muchas veces son los encargados y los que van a ustedes a saber cuando hay enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Parkinson. Los neurotransmisores empiezan a jugarnos un problema bastante grande y entonces vamos a tener ese problema. ¿Y por qué es dado? Porque hay radicales libres que destruyen todas estas uniones entre las neuronas. En los riñones se vuelven progresivamente menos eficientes para eliminar los desechos de la sangre y por ende la filtración va a ser menos, nos vamos a intoxicar cada vez más, no podemos eliminar ciertas sustancias y vamos a parar en una ERC con diálisis peritoneal o con necesidad de hemodiálisis o trasplantes, ¿verdad? La vejiga pierde su tamaño, la próstata aumenta de tamaño y obstruye el chorro para orinar y puede ser por hipertrofia benigna o puede ser cáncer. Los músculos sin ejercicio, la masa muscular se reduce entre el 22 y el 25% en personas entre 30 y 70 años. El ejercicio reduce la velocidad de esta pérdida. Entonces es importantísimo que las personas sedentarias hagan ejercicio porque está probado hasta la saciedad que va a ayudar a las articulaciones, a los músculos y a todo el cuerpo en general. Acá tenemos un par de ejemplos. Es un cerebro normal de una persona joven. El cerebro se mira bien, bastante llenito, pero de un cerebro envejecido, el cual
literalmente por falta de uso o por enfermedades que lo aquejan cuando ya no hay neurotransmisores. Ustedes ven como un cerebro deshidratado, dañado, que no se mira juvenil, no se mira dañado, lastimado si lo comparamos con el otro. Y lo mismo sucede con el riñón. Este es un riñón normal, pero conforme los años van pasando, la arteria se va poniendo dura, la función renal ya no es lo mismo, se van disminuyendo de tamaño el riñón y las nefronas, por ende, van disminuyendo. Entonces, la capacidad de filtrar del riñón se ve seriamente comprometida. Y no digamos de la grasa corporal. Típicamente aumenta hasta la edad media y la vida y esa se estabiliza al final cuando el peso se estabiliza. Pero aquí hay variables enormes, ¿verdad? Hay gente que come demasiado, se va a poner gordito y seguirá gordito un montón de tiempo. Hay gente que se cuida muchísimo. Hay gente que es vegetariana y deja de comer ciertos elementos y van a tener algunos problemas con ciertas vitaminas si no utilizan suplementos. Entonces, hay una amplia variedad. Los huesos, los minerales se van perdiendo, las pérdidas superan a la... Este sí es problema. Las pérdidas del hueso superan a la reposición y es más en mujeres en la época de la menopausia. Y por eso es de que se les dan suplementos específicos para que no vayan a tener problemas de descalcificación, porque empiezan a agacharse, empiezan a encorvarse y a tener problemas en el metabolismo del hueso. Uno creería que los huesos son algo duros, tiesos, sí lo son, pero interesantemente el metabolismo del hueso los está destruyendo todo el tiempo y volviéndolos a formar, destruyéndolos y volviéndolos a formar. Eso así es establecido. Y entonces, si no tenemos suficiente metabolismo del calcio y del fósforo, podemos vernos en problemas porque los huesos se vuelven muy porosos, frágiles y fácilmente se puede fracturar la persona. No digamos las personas de 50, 60 años o para arriba con dificultad de la vista, dificultad para enfocar entre los 40 y los 50 años, dificultad para ver en condiciones de baja luminosidad y detectar objetos en movimiento, difícil conducción nocturna. A los 70 años decae la capacidad para distinguir detalles finos. Yo me siento muy identificado con algunas de estas situaciones, ¿verdad? Porque nosotros que operamos a veces tenemos que usar anteojos, lupas para operar, y si no utilizo las lupas tengo que usar mis anteojos para poder ver lo que antes sí miraba perfectamente bien. Entonces todo esto va aconteciendo poco a poco con el pasar de los años. Entonces, pues obviamente, ¿verdad? Vamos a utilizar lentes, vamos a empezar a usar estos aparatitos que ahora son mucho mejores, tienen mucha mejor calidad que los anteriores. Mi papá tuvo uno de esos y le molestaba mucho el ruido porque solo le daba cierta cantidad de longitud de onda de lo que escuchaba y entonces no lograba escuchar la música como él quería o a las personas, prefería no utilizarlo. Los más novedosos son actuales y tienen una longitud de onda mucho mejor, entonces se escucha mucho mejor. El oído no logra escuchar ciertas frecuencias, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay altos niveles de ruido en el ambiente, la persona escucha mucho menos, ¿verdad? Y pueden llegar al grado de sentirse fuera de la conversación porque todo el mundo está platicando y él está fuera de la conversación porque no escucha a nadie y entonces se queda con cara de signo de interrogación porque ya no puede intercambiar opiniones porque no sabe de qué están hablando. Y no mencionemos los cambios de personalidad. Hay tratados escritos de esto, sobre todo cuando las personas de la tercera edad se jubilan, cuando pierden a un familiar muy querido, o después de 40, 50 años de casados pierden al cónyuge. Entonces todo esto afecta de una manera enorme las cuestiones de la personalidad. Ahora bien, la buena noticia es de que hay maneras de poder revertir esto y pararlo un poco porque el glutatión nos va a ayudar de una manera increíble. Como ya les mencioné en otras presentaciones, el glutatión es una molécula que está en todas las células de nuestro cuerpo. Y acá me trajo a la memoria el famoso artículo del doctor Gustavo Bonos en el que hablaba yo de los ratoncitos que vivían más. Ratones alimentados con aislado de proteínas del suero de la leche comparados con el grupo estándar en el año de 1989. Ellos se dieron cuenta que nutriéndolos con un derivado de la proteína de la leche, tenían un promedio de vida de 27 meses, que comparándolo con
un humano correspondería a 80 años. Pero al grupo control que lo alimentaron con concentrado normal que le daban a los ratones, tenían la edad correspondiente a 55 años. Ahí fue donde se dieron cuenta de que habían encontrado algo, no sabían qué era. Entonces empezaron la serie de estudios del glutatión para ver la cisteína consolidada y entonces desde hace 40 años ha habido una enorme investigación y un enorme avance. Aquí está la referencia bibliográfica de ese artículo. Glutatión y envejecimiento. Los niveles reducidos del glutatión están asociados con características comunes del envejecimiento, así como una amplia variedad de condiciones patológicas, incluyendo desórdenes neurodegenerativos. ¿Verdad? Aquí está el artículo, está en el Current Drug Metabolic Disease de 2015. Entonces, ellos hablan específicamente de que se han hecho una serie de experimentos que se dan cuenta que cuando hay niveles disminuidos de glutatión, la enfermedad va a ser cada vez mayor. Y entonces, revirtiendo ese proceso, al elevar estos niveles, se pueden revertir ciertas enfermedades. Los niveles de glutatión caen, nos volvemos más susceptibles a la acumulación tóxica de drogas y contaminantes. Si a esto le agregamos cierta edad, 60, 70, 80 años, nuestro hígado va a reducirse de tamaño, nuestro riñón va a reducirse por el uso, pero si al mismo tiempo los radicales libres están ahí metidos y no les damos el sustrato para combatirlos, llamémosle glutatión, entonces la enfermedad se va a hacer más evidente y vamos a tener más daño, y no solo en esos órganos, sino en todos los órganos del sistema. Entonces, ¿qué sucede también con las gentes de cierta edad? Es muy significativo por el número de medicamentos que están tomando. Hay personas que se toman 5, 7, 9 medicamentos todos los días. Son una farmacia ambulante que tienen que tener sus cajitas con los días señalados y me tomo estos en la mañana y estos en la noche. Espero que mi esposa no me esté oyendo porque ella tiene una su cajita igual, ¿verdad? Pero lo que vamos, a lo que vamos es de que esa cantidad de medicamentos se metabolizan en el riñón y se metabolizan en el hígado. Y si nuestro hígado no tiene los suficientes elementos de glutatión intracelular, vamos a tener problemas porque los radicales libres van a dañar estos elementos. Niveles bajos de glutatión en el hígado envejecido disminuye la capacidad del cuerpo de contrarrestar los venenos y el acetaminofén. Y menciono el acetaminofén aquí, el doctor Chen, Richie y Lang lo mencionaron desde 1989, porque el acetaminofén, aunque ustedes no lo crean, es la causa número 1 o 2 a nivel del mundo de intoxicaciones en los hospitales. La gente cree que el acetaminofén no es dañino, y entonces me voy a tomar 2 Tylenol. Mejor me tomo otros 2 y me tomo otros 2 y cuando siente ya se metieron 10 en un ratito, ¡pum!, intoxicados. ¿Ya? ¿Y saben qué es lo que se da en los hospitales para revertir esa intoxicación? L-acetilcisteína. Ese es el medicamento que se da. Entonces, juega un enorme papel de desintoxicación. El ejercicio. Importantísimo, no debemos de dejar de ver el ejercicio porque es importante. La actividad física elevada es asociada con longevidad y salud mejorada, a la que nos toque llegar. Y está claramente descrito el papel de los antioxidantes y del glutatión. El ejercicio eleva las enzimas antioxidantes. De alguna manera, el hecho de mantenernos, se oxigenan más las células, se disminuye la cantidad de radicales libres intracelulares. Y eso no sucede con la persona que no hace ejercicio. Entonces, aunque no tomáramos el glutatión de la cisteína, nuestro cuerpo lo produce con la poca cisteína ingerida. Pero bien, al hacer ejercicio lo vamos a tener mucho más. Los antioxidantes elevados van a permitir que la gente pueda tolerar más ejercicios sin efectos negativos del sobreentrenamiento, ¿verdad? Una persona que no está preparada para ir a correr una maratón, una persona de 60 años, tiene que ejercitarse. Tiene que empezar a correr primero 1 kilómetro, después 3, después 5 y así irse sucesivamente. Aún los más expertos tienen que hacerlo por pausas. Entonces, tiene uno que cuidar mucho de no lastimarse a la hora de hacer ejercicio. Los adultos que hacen ejercicio enferman menos
que los que no lo hacen. Y eso es obvio, su corazón se va a mantener mejor, sus pulmones se van a mantener mejor, los músculos no van a destruirse o a disminuir su cantidad y eso ayuda muchísimo. De tal manera que ejercítate o envejece más rápido. Inmunidad. Ya vimos algo al respecto del sistema inmune. El sistema inmune disminuye con la edad. Eso está probado a través de cientos de artículos que hablan de que nuestros linfocitos B y los T empiezan a disminuir y ya no tienen tanta capacidad de defendernos. Y entonces eso explica la creciente incidencia de cáncer y otras enfermedades degenerativas en edades adultas, porque nuestro sistema ya no tiene la capacidad de defendernos. Los niveles bajos del glutatión están directamente relacionados con lo anteriormente descrito. El doctor Fidelius y Tsang lo probaron desde 1987. Al envejecer, los linfocitos T padecen cambios significativos y nos dejan sin protección para combatir infecciones. Artritis reumatoidea es otra de los grandes problemas de las personas que tienen esas deformidades en los dedos de las manos, de los pies y etcétera, ¿verdad? Es una enfermedad inflamatoria crónica de las articulaciones y esta empeora con la edad. Hay una enorme evidencia de que hay enorme oxidación y el daño, la mayor parte es causado por los radicales libres. Y por eso el hecho de utilizar glutatión para contrarrestar esto les va a dar un alivio y las células van a ir mejorando. Una baja actividad de las células T y la actividad extremadamente activa de las células B está descrita en la artritis, ¿verdad? Y en Holanda, pues, algún grupo de reumatólogos han utilizado la N-acetilcisteína para elevar los niveles de glutatión en los pacientes que tienen artritis reumatoidea, obteniendo resultados bastante aceptables, de tal manera que ya lo están proponiendo como una ayuda más para poder combatir este problema de la artritis reumatoidea. De nuevo, esta imagen de una célula me ayuda mucho para que ustedes vean que casi todas las células del cuerpo son muy parecidas, pero acá tenemos el núcleo, tenemos las mitocondrias, que son las que dan la energía, la hebra de ADN, acá tenemos los radicales libres, que aquí solo están 3, ¿verdad? Pero pueden haber cientos en cada una de las células. Entonces, este ataca a la mitocondria, entonces la deja sin generar energía. Esta ataca a este aparatito de Golgi o a estas secciones, entonces supónganse que esta es generadora de bilis, la bilis no va a salir adecuadamente. Este radical libre ataca a la hebra de ADN, entonces si esta fuera una célula renal, va a tener una célula renal degenerada porque la hebra de ADN se lastimó. No va a producir una generación adecuada posteriormente, como lo describí hace un rato. Entonces, el glutatión, al destruir adentro de todas las células a los radicales libres, dando esta molécula de hidrógeno, la traslada para acá y lo convierte en H2O, y así es como libra a las mitocondrias de este problema, libra al ADN de este problema y al aparato de Golgi también. Entonces, volviéndolos agua y evitando que se oxiden. Pero eso lo tenemos que hacer constantemente, todos los días, día a día. No solo es de hacerlo 15 días y después, ya me siento mejor y lo olvidamos. El cuerpo va a seguir produciendo radicales libres porque está diseñado para eso. También está diseñado para contrarrestarlos, pero cuando esto disminuye, tenemos que ayudar a nuestro organismo. Esta es una mitocondria. Esta es la central eléctrica del cuerpo que les mencionaba y en cada una de ellas hay un montón de elementos que van a formar la energía en forma de ATP. Entonces los radicales libres que están acá empiezan a dañar internamente a la celulita y entonces nuestro cuerpo se va a quedar sin energía y la mitocondria se va a ver bastante lastimada, sin energía y por ende la célula no va a poder cumplir con su función, ya sea de la tiroides, ya sea de la hipófisis, del hipotálamo, ya sea de los ovarios, etcétera. Entonces, todo esto es dañino para el cuerpo, ¿verdad? Un concepto más restrictivo es el de la senescencia y se entiende el conjunto de cambios que van a involucionar en las fases finales de la vida, incluyen alteraciones de la forma, bioquímicas, infuncionales y en última instancia
van a conducir a la muerte que tarde o temprano a todos nos va a llegar, pero mejor llegar lo mejor preparados posible. Entonces, para quienes nos miran por primera vez, el glutatión es una molécula que tenemos todos en todas las células del cuerpo. Pero para que se forme el glutatión intracelular necesitamos de estos tres elementos, que son tres aminoácidos, la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. La cisteína es difícil de conseguir en la dieta. Sí la hay, carne, leche, huevos, etcétera, pero se necesita demasiado para que sea absorbida. Y en segundo lugar, en el intestino, en el tracto gastrointestinal del estómago también, los jugos gástricos la destruyen, entonces no se puede absorber de una manera adecuada. La cisteína consolidada, que es el glutatión, atraviesa todo el intestino y es absorbida para que en cada una de nuestras células se forme el glutatión. Y el glutatión tiene, dentro de múltiples funciones que tiene, 4 que tal vez son las más importantes y que van en íntima relación con el envejecimiento. Todo lo que les acabo de mencionar en la presentación. El sistema inmune es sumamente importante y nos lo va a reforzar. Nos lo va a reforzar de tal manera de que nuestros glóbulos blancos tengan la capacidad de seguir combatiendo contra las infecciones, pero al mismo tiempo que no nos vuelva a generar enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Porque estas enfermedades también se dan con pacientes de 50, 60, 70 años. Nos va a ayudar a desintoxicar, porque como ustedes escucharon, es un desintoxicante principal a nivel del hígado, del riñón, y nos va a ayudar a combatir los radicales libres y nos va a ayudar a eliminar todos los desechos que nuestro cuerpo pueda estar generando. Nos va a dar energía porque el glutatión recarga todas y cada una de las mitocondrias, que son las que verdaderamente nos van a dar energía. Y esa energía la dan a nivel del cerebro, del vaso, del hígado, todas las células del cuerpo. Y también se le llama el antioxidante maestro porque, como vieron en la lámina anterior, en esa célula, el glutatión lo que hace es donar ese hidrógeno a los radicales libres y los destruye, evitando que nuestras células se estén oxidando. Y por eso se llama el mejor antioxidante. Y se le llama maestro porque ayuda a los otros, a la vitamina E, al ácido lipoico, peróxido, vitamina C, los recicla. Entonces les ayuda intracelularmente para que ellos también combatan a los radicales libres, porque hay diferentes tipos de radicales libres. Entonces cada uno de estos tiene su función muy específica y ayudan a contrarrestar el daño causado por los radicales libres. Entonces, el inmunocal, que verdaderamente es una fuente enorme de cisteína consolidada, que ayuda específicamente para formar moléculas de glutatión intracelular. Pero ¿cuáles son sus beneficios? Fuente natural de cisteína, precursora del glutatión, para mantener un sistema inmune sólido, desintoxica los principales órganos, hígado, riñón y pulmones, previene y contrarresta el estrés oxidativo, retarda el proceso del envejecimiento, claramente y específicamente lo menciona ahí, por las causas que les señalé durante la presentación. Ayuda a reparar el ADN. Ya vieron ustedes que cuando se va duplicando el ADN puede dañarse por los radicales libres. Ayuda a aumentar la fuerza y la masa muscular. Ayuda a construir y reparar tejidos del cuerpo. No tiene riesgo de toxicidad y sobredosis. Y si a eso le agregamos el platino, ayuda a mantener la correcta función de los músculos y huesos saludables. Ayuda a personas con mayor desgaste físico y enfermedades crónicas. Muy recomendado para personas de alto rendimiento deportivo, por lo que mencionamos de los mitocondrias. El Optimizer, nueva adquisición de fin de año. Acá ustedes pueden ver una clara utilización de la epigenética. La empresa no se ha quedado experimentando, sigue adelante, es pionera en muchos elementos y dentro de ellos el lanzamiento de Inmunocal Optimizer. Aquí utilizaron la epigenética que utiliza el gen NRF2 y este gen lo que hace es que adentro de la célula es como que tuviera un flipón la célula, ¿verdad? Ese gen al activarlo hace que el glutatión previamente hecho con los inmunocal azul y plateado
adentro de la célula, ¡pum!, se va para arriba. Entonces, el porcentaje de utilización del inmunocal es mucho, mucho mayor. Por eso se llama optimizer, porque optimiza la presencia de la cisteína para formar glutatión intracelular. Lo favorece. Y esto está hecho de brócoli y una serie de verduras verdes y moradas de diferentes colores que ayudan muchísimo a tener un montón de antioxidantes. Pero el rollo es que utilizan una tecnología utilizando epigenética, tocando ese gen NRF2. Para concluir, quisiera que escucharan este video. Marielos, por favor, me decís si se escucha. Antes de terminar, me gustaría que le presten atención porque es sumamente interesante para concluir. Sí se oye. Gracias. Se oye bien. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Bueno, más claro no lo pudo haber dado el mensaje, ¿verdad? Entonces, verdaderamente, si queremos estar bien, tenemos que tener nuestros niveles de glutatión elevados si verdaderamente queremos tener una sobrevida adecuada. ¿Y cómo queremos llegar a viejitos? ¿Queremos llegar con nuestro tanque de oxígeno en la espalda y teniendo que inhalar y dificultad para respirar, o queremos llegar a ver a nuestros nietos o a nuestros bisnietos de una manera adecuada y que ellos nos vean a nosotros de una manera adecuada? Así que muchas gracias por la atención. Les agradezco mucho. Muy amables por su atención.